Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo reunidos para compartir la palabra del Señor. Estamos aquí de nuevo otra vez queriendo edificarnos con las Sagradas Escrituras y con el propósito de seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en nuestra antepenúltima carta, la carta a la iglesia de Sardis. Ya hemos hecho 4 cartas, ahora vendrá la quinta, mañana tenemos la penúltima que es Filadelfia y domingo tenemos la Odisea. Como dijimos antes de empezar, nos gustaría recomendar otro libro. Ayer estuvimos recomendando uno sobre hermenéutica, sobre interpretación de la Biblia, conocer más la Biblia, y hoy quiero presentar este libro. Creo que no muchos lo conocen. El de ayer sí me escribieron muchas personas diciendo que conocen este libro, pero el de hoy creo que no es muy conocido. Yo cuando lo leí por primera vez, la verdad es que no sabía si me iba a edificar tanto, me sorprendió el título, pero cuando me empecé a profundizar en las páginas me sentí tan identificado con algunas cosas que hoy quería compartirlo con ustedes. El libro se llama Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Y el autor es Thomas Brooks. Aquí se ve al revés, pero es así. Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, y el autor es Thomas Brooks. El foco principal del libro es enseñarnos cómo Satanás trabaja para seducir al creyente, para hacernos caer, para hacernos tropezar, cuáles son sus artimañas para hacer que nuestra fe mengue, para hacernos fallar al Señor, para llevarnos incluso a pecar contra el Señor y apagar así nuestra fe, apagar el Espíritu, entristecer al Espíritu que mora en nosotros. Y la verdad es que hay un montón de cosas curiosas en el libro y muchas artimañas que parecen broma, pero que no lo son. Y cuando uno las empieza a leer, empieza incluso a recordar algunas situaciones que ha vivido en su vida. Empieza a hablar aquí, por ejemplo, las artimañas de Satanás para hacer pecar el alma. Presenta el cebo y esconde el anzuelo. Disfraza el pecado de virtud. Atenúa y quita importancia al pecado. Muestra al alma los pecados de los mejores hombres y oculta sus virtudes, dolor y arrepentimiento. Representa a Dios ante el alma como únicamente misericordioso y sin enseñar que también es justo y castiga el pecado. Persuade al alma de que el arrepentimiento es fácil y que por lo tanto el alma no debe preocuparse si peca. Este capítulo en concreto, esta artimaña, me pareció muy interesante porque realmente más de una ocasión me ha pasado. El pensar que uno puede pecar y que Dios es tan bueno que luego solo hay que pedir perdón y ya está. La teoría es muy fácil, pensar que pecamos y luego arrepentirse es muy sencillo. Y es lo que Satanás pretende, hacerte creer que el camino del arrepentimiento y la restauración es rápido y sencillo, pero no sabe que es doloroso, realmente es duro, muchas veces prolongado y largo. Es muy interesante, representa al alma la misericordia externa que disfrutan los que andan en el pecado, viéndose libres de las penas exteriores. Cómo el enemigo muchas veces nos hace ver alrededor a los que están en el mundo, ofendiendo al Señor, viviendo como les da la gana, y nos hace incluso pensar que ellos son más libres que nosotros y nosotros estamos presos en los mandamientos del Señor. O por ejemplo, hace que los santos se comparen a sí mismos y sus costumbres con los que parecen peores que ellos. Cómo el enemigo le gusta que miremos a los que pecan más, a los que hacen cosas peores, porque así con nuestros pecados nos sentimos cómodos. Como por ejemplo, no, mira, él adultera, yo solo soy orgulloso, o él roba, yo solo digo alguna mentira. Y Satanás te enreda con eso y te hace pensar, no, lo tuyo es menos grave. Siempre te hace mirar a los que están peor, nunca a los que están mejor. Contamina las almas y el juicio humano con peligrosos errores que acarrean mucha laxitud e inquietud. Hace que las personas elijan malas compañías, como el enemigo nos seduce con excusas como, no, hay que tolerar a todos, hay que respetar a todos, para que acabes siendo amigo de gente que realmente no te conviene, cuando la Biblia enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, hace que los santos
saquen conclusiones erróneas de las obras benditas y gloriosas de Cristo. Nos hace ver la pobreza y el número reducido de los que cumplen con los deberes cristianos. El enemigo nos hace mirar a los que realmente caminan el Señor como si fueran 4 solo y que son religiosos y fanáticos, pero que realmente esos no son el referente. Entonces, las artimañas de Satanás son muchas y este libro es maravilloso. Si es usted una persona que siente que el enemigo la intenta seducir de 1000 maneras, quiere conocer más los engaños de Satanás, las trampas de Satanás, para estar vigilante. Más que nada esto ayuda para estar alerta. Cuando yo leía cada capítulo pensaba, wow, ahora voy a tener más cuidado con esto, ahora voy a tener más cuidado con aquello, ahora voy a tener más cuidado con aquello. Y me ayudó muchísimo. Un libro que no es tan cortito, que tiene unas 250 páginas, pero que se lee súper rápido, porque una vez empiezas a leerlo, a mí particularmente me encantó. Así que Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, de Thomas Brooks. Y me parece que incluso en tiempos de pandemia, aquí en España, Amazon sigue funcionando. A mí me están llegando libros de personas que son muy buenas y que en tiempos de pandemia están teniendo unos gestos muy bonitos conmigo. Me han llegado libros y mensajes de pastor, como ahora debe tener tiempo, le hacemos llegar un regalo. Y me han llegado algunos libros. Así que yo muy feliz con esos regalos tan maravillosos. Y les animo a comprarlo porque si no me equivoco, lo encontré en Amazon. Ahora sí, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a entrar hoy en la iglesia de Sardis. Y ojo, hermanos, que hoy el Señor va a hablar mucho a nuestro corazón. La iglesia de Sardis la he titulado la iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Y esto es un mensaje muy duro a nuestros corazones y un mensaje de alerta. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios para este tiempo que tenemos por delante. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar otro día más aquí reunidos, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor amado, porque, Señor, hay hermanos que están en tantos lugares del mundo y se conectan con regularidad para escuchar este mensaje, otros que lo hacen más tarde, pero, Padre, muchos son los que están viendo, Señor, esta serie y edificándose con esta palabra. Por eso te pido que me concedas ser fiel a lo que está escrito. Señor, úsame con gracia, úsame con poder para poder hablar y edificar a tu pueblo, que no solo alimente sus cabezas, sino que el mensaje que exponga en esta tarde pueda llegar a nuestros corazones y pueda hablar profundamente a nuestras vidas. No queremos simplemente alimentarnos intelectualmente, Señor, queremos ser sacudidos en nuestro corazón y que lo que tú nos enseñes en esta tarde lo podamos poner por obra por el poder de tu Santo Espíritu. Así que, Padre, edifica tu iglesia, edifica a aquellos que se van a conectar en este momento, aquellos que se están conectando poco a poco, aquellos que se conectarán dentro de un rato y también aquellos que lo verán en otro momento, otro día, Señor. Pero allí donde llegue este mensaje, allí donde llegue este vídeo, Señor, planta una semilla que dé fruto, Señor, que dé fruto para tu gloria. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero decir una cosa. Hay gente muy graciosa. Ese hermano, después de escribirme eso, yo tenía unas ganas de bloquearlo inmensas y tuve que tener un debate interno para ver si era por el orgullo. Ayer les conté que no podía estar poniendo música y cantándola porque a veces saltaba el copyright y YouTube me avisaba de que podía dejar en silencio el vídeo. Entonces, para no tener esos problemas, he decidido no hacer canciones. El domingo estaré cantando con mi esposa, si Dios lo permite, pero hoy y mañana no estaremos cantando y por eso decidimos presentar algunos libros que creo que pueden edificar sus vidas. Entonces, hay un hermano muy gracioso que me escribió anoche y me dijo, Pastor, yo creo que lo que pasa no es que salte porque es una canción que otros cantan. Yo creo que canta usted tan mal que por eso YouTube lo amenaza con silenciar sus vídeos. Hermano, ser gracioso está bien, pero tengan cuidado con los comentarios. Yo digo esto porque me causó realmente gracia, porque tenemos un grupo de hermanos en la iglesia, son 2 o 3 hermanos en la iglesia que ya llevan unos añitos con nosotros y aman cantar al Señor, pero no son precisamente afinados. Y tenemos una broma con ellos, es que montaron un grupo interno, no real, que lo llamaron los desafinados del reino. Y después de eso, mi esposa incluso mandó un mensaje a uno de ellos diciéndoles, mira, hermano,
tu pastor está ahí haciendo ya audiciones para unirse al grupo de los desafinados del reino. No hay nada mejor que tener una esposa sincera con las virtudes y defectos de uno. Pero hermano, la realidad es que no colocamos alabanzas antes por temas de lo que nos estaba pasando y no queremos tener problemas. Si el día de mañana consigo averiguar cómo poder incluir las canciones y además que no se silencien los vídeos y no haya problema, lo haré con gusto. Pero lo que no va a faltar es palabra. Así que abran sus Biblias, abran en Apocalipsis capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y les doy un par de segundos para que abran sus Biblias y lo podamos leer juntos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos con esta carta y en este caso es una carta dirigida a Sardis. Escribe al ángel, recordando al ángel refiriéndose al pastor o los pastores, a los ancianos de aquella iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y voy a empezar con algunos datos que busqué históricos sobre Sardis que me parecen muy curiosos. Lo que vamos a ver aquí es la carta de Dios a una iglesia que tenía nombre de estar viva, pero que se encontraba muerta. Es decir, una iglesia que vivía del recuerdo, vivía del pasado, vivía de aquellos tiempos en que quizá estaba viva, pero ahora mismo estaba muerta. Así pasa con Sardis. La historia de Sardis es muy similar. Una ciudad que por mucho tiempo parecía inquebrantable, robusta, dura, que nadie podía penetrar, que nadie podía conquistar, pero que después de un tiempo acabó siendo completamente reducida y conquistada por reinos enemigos. La gloria de Sardis se encontraba en su pasado. Sardis era la capital de Lidia en el siglo 7 a.C. Vivió su época dorada en los días del rey Creso. Era una de las ciudades más magníficas del mundo en el momento en el que se encontraba, situada en la cima de una colina, amurallada y fortificada de una manera espectacular. Se sentía una ciudad inquebrantable que nadie podría entrar en ella. Sus soldados, sus habitantes, su rey, pensaban que nunca nadie podría conquistar una ciudad como Sardis y no tenía ningún miedo de sus enemigos, por donde se encontraba en lo alto de una cima, por sus murallas, por cómo estaba fortalecida. La ciudad de Sardis pensaba que jamás caería en manos de sus enemigos y por eso se jactaba de ser una ciudad poderosa y de ser una ciudad inquebrantable. La realidad es que hasta el momento que lo fue por primera vez, nunca Sardis fue quebrantada y nunca fue vencida de una manera directa por algún enemigo en ningún tipo. Sin embargo, la orgullosa, la prepotente y la soberbia Sardis cayó en las manos del rey Ciro de Persia en el 529 a.C. La rodeó durante 14 días y mientras los soldados de Sardis dormían, hubo un hueco que encontraron en un muro y los soldados entraron a través de ahí y los derrotaron. Más tarde, en el 218 a.C., Antíoco Epífanes dominó la ciudad de la misma forma que lo había hecho el rey Ciro. Los miembros de esa iglesia entendían perfectamente lo que significaba tener que tener cuidado y estar alerta,
porque Sardis fue derrotada 2 noches mientras dormían por un hueco pequeño que tenía en sus paredes. La ciudad, con el paso del tiempo, acabó derruida, echada y hecha escombros de muchas formas y maneras, pero fue reconstruida en el periodo de Alejandro Magno y fue dedicada entonces a la diosa Cibeles. A mí me hizo gracia leer eso, porque nosotros tenemos aquí en Madrid, en especial Madrid concretamente, la capital de nuestro país, España, una fuente conmemorativa a la diosa Cibeles. A la diosa Cibeles se le atribuía el poder especial de resucitar a los muertos. Y no es casualidad que a Sardis, una iglesia que fue entregada a la diosa Cibeles, que se le atribuía la capacidad de resucitar a los muertos, el Señor Jesús les diga que la iglesia está muerta y que Cibeles no puede hacer nada, que solamente Jesús puede dar vida a su iglesia, Entonces nos encontramos con una iglesia que en los periodos antiguos gozaba de una reputación magnífica, creía que nunca iba a ser quebrantada, que nunca iba a ser derrotada, pero tanto el rey Ciro de Persia como otro rey posteriormente entraron, la rompieron, la derribaron, la atacaron por un huequecito en un muro. Y posteriormente una ciudad que fue reconstruida en los tiempos de Alejandro Magno, entregada a la diosa Cibeles, a la cual se le atribuía el poder y la capacidad de resucitar a los muertos, de dar vida a los muertos. Y ahí en medio el Señor tiene una iglesia que empieza a usar ilustraciones o palabras que la iglesia va a entender por la propia historia de la ciudad. Es como cuando nosotros lleguemos a la Odisea y entendamos el por qué el Señor le dice algunas cosas a la Odisea. El Señor se dirige a las iglesias en las ciudades de una forma y utilizando las ciudades y metáforas que tienen que ver con la ciudad donde se encuentran para que los miembros de la congregación de aquella ciudad sepan exactamente a lo que el Señor se está refiriendo. Una ciudad que dormía y estaba tranquila, campante, porque pensaba que nunca entrarían los enemigos, pero que por un hueco entró el enemigo y la acabó derrotando. A esa iglesia de aquella ciudad el Señor le dice: estate alerta, porque también es posible que la iglesia se haya relajado, creyendo que estaba todo bien, porque tenía apariencia de estar todo bien, y entonces se relajó. A esa misma iglesia le dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y le deja claro que por sí sola no puede volver a la vida, que solo Jesús da vida a los muertos, en medio de una ciudad que se había entregado a la diosa Cibeles, a la falsa diosa Cibeles, que creían que daba vida a los muertos. Entonces el Señor usa palabras que la iglesia en Sardis iba a entender, así como lo hizo con Éfeso, con Pérgamo, así como lo hizo con Tiatira, lo hace hoy con Sardis, lo hará con Filadelfia y lo hará con la Odisea. Entonces vamos a entrar en las palabras de Jesús a la iglesia que está en Sardis. Y empieza describiéndose a sí mismo. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? El Señor Jesús tiene la costumbre de describir algunos atributos o cualidades de su persona antes de empezar a hablar directamente con la iglesia. En este pasaje concreto, en esta carta en particular, el Señor se describe de esta manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Así que entendemos dos cosas y vemos dos cosas: el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Vamos a ver algunas referencias de Apocalipsis que nos enseñan cosas similares a estas. En primer lugar, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Apocalipsis 1:16 leemos: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Y en el mismo Apocalipsis 1 y versículo 20 leemos: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces el Señor se encuentra con una iglesia, ha hablado de los 7 estrellas, ha hablado de los 7 espíritus y dice que los tiene. Vuelve a hablar del sentido de posesión. El Señor nos muestra en Apocalipsis cómo las referencias a las estrellas se refieren a los ancianos, a los pastores. Y la referencia de los 7 espíritus
a mi parecer y a mi entender, no tiene nada que ver con personajes particulares. De la misma manera que las 7 estrellas no eran personajes particulares, de la misma manera que los 7 candelabros no eran personajes particulares. Es decir, la palabra estrellas hacía referencia a los pastores. El 7 es un referente a la plenitud, a la perfección, a la totalidad. Entonces, estrellas se referían a ancianos, como hemos leído en Apocalipsis. Candelabros se referían a las iglesias. Y en este caso habla de espíritus con E mayúscula. No está hablando de ángeles, de seres espirituales. Desde mi punto de vista, habla de la plenitud espiritual, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces el Señor se presenta con su Santo Espíritu, poseyendo, gobernando y dominando las 7 estrellas, es decir, a los pastores, recordándonos que son posesión de Él, que Él es el príncipe de los pastores, que Él es el dueño de los pastores. Y este Dios que tiene toda la plenitud espiritual, toda la plenitud del Espíritu Santo, y que es dueño y cabeza de su iglesia por encima de los ancianos. Piensen que la iglesia respetaba a los ancianos como el liderazgo de la iglesia, y el Señor le dice que esos ancianos, que esos pastores están en su mano, que Él los tiene, Él está por encima de ellos. Hermano, cuando alguien te pregunte alguna vez cuál es la mayor autoridad de la iglesia, tú tienes que dejarle claro una cosa: la mayor autoridad de una iglesia no es los pastores, ni el papa, ni el arzobispo, ni los apóstoles. La mayor autoridad de una iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso no podemos olvidarlo jamás. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores no son la autoridad de una iglesia. El Señor, cuando habla de los pastores, no habla como jefes de la iglesia. El Señor, cuando habla de los pastores, no habla como dueños de la iglesia. El Señor, cuando habla de los pastores, no habla como dictadores de la iglesia. El Señor, cuando habla de los pastores, de los ancianos, en primer lugar habla de ellos como un don de Dios. Es decir, algo que el Señor ha dado a la iglesia. Algo que yo le digo a todos los pastores cuando hablo con ellos y tenemos charlas ministeriales es: el Señor no nos ha dado a nosotros la iglesia para que nos sirva. El Señor nos ha dado a nosotros a la iglesia para servirle. Y sin embargo, hoy vivimos tiempos en que muchas congregaciones lo hacen al revés. Los hermanos sirven a los propósitos de los pastores, cuando realmente son los pastores los que están al servicio de la congregación. Es el pastor el que tiene el servicio de enseñar. Es el pastor el que tiene el servicio de predicar las escrituras. Es el pastor el que tiene el servicio de capacitar a los miembros para que ellos luego capaciten a otros. Es el pastor el que tiene el servicio de hacer discípulos para que ellos luego hagan otros discípulos. Es el pastor el que tiene que velar por sus necesidades espirituales, velar por su alma, cuidar por su alma, preocuparse por su bienestar espiritual. Tiene el deber de servir en la iglesia, velando por la santidad de la iglesia, por el crecimiento de santidad de la iglesia. Tiene la responsabilidad, el deber de velar también por la fiel predicación de la palabra. Recuerden que en 1 Timoteo 3:15 el Señor dice que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y los pastores deben velar porque en esa iglesia local se exponga fielmente las escrituras para que la iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad. El pastor debe velar por las familias, velar por el estado espiritual de cada una de las personas, disciplinar cuando hay pecado, pero nunca es dueño, nunca es jefe, nunca es el que manda, nunca es el dictador, nunca es el propietario. No es mi iglesia, no son mi posesión, no son míos. Es al revés, son del Señor. Yo soy mayordomo, yo soy siervo, y mañana yo rendiré cuentas al Señor por la iglesia. Aquí el Señor lo deja claro: las 7 estrellas están en la mano del Señor, son posesión del Señor. El apóstol Pedro nos deja claro que un día vendrá el príncipe de los pastores y rendiremos cuentas ante él. También hay una cosa maravillosa: también dice que nos va a galardonar por la buena obra o el servicio fiel que hemos hecho al Señor. Pero no debemos olvidar que la cabeza de la iglesia no es el pastor. El que manda en la iglesia no es el pastor. La autoridad de la iglesia es Cristo y su palabra. Si el pastor hace cosas que van contra Cristo, si el pastor hace cosas que van contra la palabra, si el pastor enseña cosas que van contra la palabra, yo no tengo que dar ninguna obediencia ni respeto. Por respeto sí, pero ninguna obediencia ni honra a ese pastor.
Cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, se refiere a pastores que son pastores del Señor, no falsos pastores. Y hay gente que utiliza obedeced a vuestros pastores para someter a las personas a herejías, para someter a personas al error. He escuchado gente por ahí decir, tú no puedes decir nada negativo del pastor porque hay de aquel que toca el ungido del Señor y a lo mejor es un ungido de Satanás. A lo mejor está puesto ahí por el mismo diablo. No todo el que está en un púlpito realmente es un pastor llamado por el Señor. Así como no todo lo que tiene un cartel que llama iglesia es una iglesia verdaderamente de Cristo. Hay que diseccionar, hay que ver y analizar lo que se enseña. Hay que tener el corazón de los bereanos, ver lo que hay ahí. Pero entender siempre que yo rindo cuentas a los pastores. Yo obedezco a los pastores. Yo creo que son siervos puestos al Señor y que hay que honrarlos y obedecerlos por el peso que cargan sobre sus hombros. Pero cuando ellos también demuestren que realmente así han sido puestos por el Señor, lo demuestren con su testimonio y lo demuestren con sus enseñanzas. Cuando esos pastores demuestran fielmente que son llamados y puestos por el Señor, ahí obviamente no cuesta honrar a un pastor que es un siervo de Cristo. Pero la cabeza de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, el que está en medio de los candelabros, es Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no podemos olvidarlo nunca. Es algo que a los pastores les suele pasar. Creer que son propietarios, que tienen como una escritura de la iglesia propiedad de ellos. Y no es así. No es así. Ni los locales, ni las sillas, ni las personas nos pertenecen. Todo le corresponde al príncipe de los pastores. Todo le corresponde al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice el Señor a esta iglesia? Mira qué le dice el Señor a esta iglesia. En primer lugar le dice, conozco tus obras. Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Conozco tus obras. Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. ¡Wow, hermano! Tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. ¿Te gustaría escuchar esas palabras del Señor? ¿Te gustaría a ti que el Señor Jesús te dijera, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto? ¿Cuándo nosotros hemos encontrado las expresiones vivo y muerto en la Biblia? Una de las que conozco yo y que nos hace entender en nuestra salvación es, por ejemplo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si a mí el Señor me hablara y me dijera, Juan Manuel, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, yo entendería que el Señor me está diciendo, Juan Manuel, tienes nombre de aquel que yo le he dado vida de entre los muertos, pero sigues muerto en tus delitos y pecados. El Señor está llamando la atención a una iglesia que en este momento yo creo, porque habla luego de creyentes, no se está refiriendo que la iglesia son todos muertos espirituales, no se está refiriendo que la iglesia no son creyentes, porque luego habla de vencedores que vestirán vestiduras blancas, pero lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es que solo tiene la apariencia, pero ha perdido la esencia. Oye, hermano, eso es triste. Y eso lo podemos aplicar a dos cosas. Lo podemos aplicar a los creyentes en particular y lo podemos aplicar a la iglesia en general. Y yo quiero hacer dos aplicaciones en cuanto a esto. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. En primer lugar, en cuanto a los creyentes. Hay personas, hermano, que solo aparentan ser cristianas. Hay personas que solo aparentan haber nacido de nuevo. Hay personas que solo aparentan tener la fe verdadera, fe salvadora en Cristo Jesús. Hay gente que vive una fe de apariencias. Hay gente que vive una fe falsa. Hay gente que el domingo se pone la ropa del domingo. Llega el domingo y se coge de la mano de su marido o de su mujer. Parecen la familia perfecta. Aparentan ser la familia perfecta. Luego llegan ahí y se respetan, se hablan bien. En la iglesia levantan sus manos, cantan alabanzas. En la iglesia escuchan el sermón, dicen amén a la palabra de Dios, hacen sus oraciones, saludan a los hermanos con el saludo regular y protocolario de la paz del Señor sea contigo, o que el Señor te bendiga, o gracia y paz del Señor sea contigo. Se saben el protocolo, se saben las palabras que tienen que decir durante el sermón, el clásico amén, el clásico aleluya, el clásico gloria a Dios, y el clásico aplauso después de una frase elocuente, bíblica y poderosa. Saben aparentar que están vivos.
Cuando hablan, parecen verdaderamente creyentes, citan la escritura, incluso son más elocuentes que otros, te saben citar el capítulo, el libro y el versículo y te lo citan de memoria. Parece que lo han leído y lo han atesorado en el corazón, pero mal saben ellos que solo está en sus cabezas. Cuando habla parece que lo saben todo, que tienen consejos para todo. Aparentemente su vida es perfecta, pero cuando llegan a casa ya no hay oraciones. Se cambia el amén por un grito, se cambia el aleluya por una falta de respeto al cónyuge y se cambia el gloria a Dios por un maltrato verbal hacia sus hijos. Cambian la Biblia por el mando de la televisión, cambian una predicación por una serie de Netflix. Y no quiero decir que uno no se pueda divertir en casa, no quiero decir que uno no pueda jugar en casa y no quiero decir que esté malo ver una serie de Netflix en casa o de cualquier programa o aplicación que quieran en su casa. Pero lo que quiero decir es que hay personas que solo oran en la iglesia, personas que solo leen la Biblia en la iglesia y personas que solo viven como cristianos en la iglesia. Que en la iglesia controlan su boquita, pero que en casa solo hablan obscenidades, palabras vulgares y malsonantes, gritan, ya no son moderados, ahora gritan, faltan al respeto al esposo y a la esposa y a los hijos, son desobedientes, no se hablan, no se miran, se van a dormir uno al sofá y uno a la cama. En el trabajo no hablan del Señor, en la calle no hablan del Señor. Su único momento con Dios son 2 horas cuando están el domingo en la iglesia. Y hermano, ¿de verdad te vas a pensar tú que eres realmente una persona viva cuando solo estás con Dios 2 o 4 horas, de una semana que tiene 24 cada día y tiene 7 días, de una semana que tiene, no sé, más de 150 horas, tú pasas 4 con el Señor y verdaderamente cree que estás vivo? Y a eso me refiero y esa es la primera aplicación que yo quiero hacer con estas palabras, que quiero que te examines y que analices tu vida. ¿Estás realmente vivo? ¿Hay vida en ti? ¿O simplemente hay apariencia? ¿O simplemente hay adornos exteriores? Yo quiero que te examines por un momento. Yo también lo he hecho. Mientras preparaba este mensaje, yo también lo he hecho. Y me he preguntado, me he puesto delante de ese texto, delante de lo que sé y conozco de la Escritura y delante del espejo y me he preguntado, Juan Manuel, ¿estás vivo? ¿O solo tienes nombre de que vives pero estás muerto? Hermano, yo quiero que te examines. ¿Lo que he dicho es para ti una fantasía? ¿Tú realmente tienes una fe verdadera? ¿O realmente tú solo vives una apariencia? Si es así, yo te llamo al arrepentimiento. Yo te llamo al arrepentimiento. Arrepentirte de tu hipocresía, de tu religiosidad, de tu falsa fe. Arrepentirte de corazón y depositar tu fe. Cristo te puede salvar. Pero si vives de esa manera, solo tendrás nombre de que vives, pero estarás muerto. Y el día del juicio te esperará la misma condenación que los que ni siquiera lo han querido aparentar y han estado rebelados contra el Señor toda su vida. Yo te llamo a arrepentirte. Por otro lado, la segunda aplicación que quiero hacer es de la iglesia. La iglesia también puede ser una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y no voy a tocar nombres de iglesias y ministerios en concreto porque yo considero que lo pueden hacer ustedes, analizar cada uno su propia congregación e iglesia. Pero ¿qué es una iglesia viva? ¿Qué es una iglesia viva? Una iglesia viva es una iglesia donde Dios es glorificado, donde la palabra es fielmente predicada y como consecuencia de que la palabra es fielmente predicada hay vida en la iglesia. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios trae vida a la iglesia, trae conversiones. Y las conversiones se traducen en vidas piadosas, en vidas de santidad. Hermanos, hay iglesias que tienen reuniones de jóvenes con juegos todas las semanas, que tienen actividades de lunes a domingo, que vas a hablar con ellos y te dicen, el lunes tenemos Déboras, el martes tenemos varones, el miércoles tenemos los kids, los pequeñitos, el jueves tenemos los jóvenes, los adolescentes, el viernes tenemos liderazgo, el sábado
culto de liberación, y el domingo culto general, y la siguiente semana, el lunes, tenemos reunión de talentos, el martes tenemos reunión de testimonios, el miércoles tenemos conferencia apostólica, el jueves tenemos culto de milagros, el viernes tenemos venta de hamburguesas para recaudar fondos para el aire acondicionado, el sábado tenemos una rifa, y el domingo otro culto, y el lunes que viene que tenemos la visita de un profeta, y el martes tenemos la visita de un evangelista, y el miércoles tenemos aquel que nos visita de Estados Unidos, y el jueves y el viernes tenemos que vender boletos, hamburguesas, y tenemos que vender salchichas con un refresco y un plato de comida para recaudar fondos para pagar al americano que hemos traído 3 días porque no teníamos dinero ni para el alquiler, pero hemos querido traer al americano para hacer actividades. Y el sábado, viene un cantante famosillo, hay concierto en mi iglesia a 5 euros de entrada, súper guay, te lo vas a pasar pipa. Y el domingo, culto. Y el lunes, viene otro cantante, ahora viene fulanito de tal, 10 euros la entrada, bien. Y el martes, conferencia apostólica con el apóstol de las naciones tal. Y el miércoles, un montón de cosas. Y tienes una iglesia llena de actividades, no para de entrar y salir gente, jóvenes, niños, mujeres, hombres, un montón de cosas, pero lo único que hacen es una rueda que está. Hermano, ¿tú has visto los hámsters? Los hámsters estos cuando entran en la rueda, pero no van a ningún lado. La iglesia está así, no hay cambios de vida, no hay crecimiento en santidad, solo hay movimiento, solo hay actividades. Y el gran error de la iglesia moderna es creer que cuanto más cosas hacemos, más viva está la iglesia. Oye, hermano, qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. Cuando una iglesia está viva, se traduce en las casas. Cuando una iglesia está viva, no es necesario hacer un día reunión, porque la gente la va a hacer en su casa, lo va a vivir en su casa, porque hay vida en los creyentes de esa iglesia. Cuando una iglesia está viva, no tiene que estar haciendo actividades todo el día, porque la vida de esa iglesia está en su santificación, está en su crecimiento en obediencia al Señor. Y tenemos iglesias que solo tienen fachada, conciertos, conferencias, actividades, de todo tipo de reuniones. Y no digo que esté mal reuniones de jóvenes o reuniones de damas o reuniones de varones, no digo que esté mal, pero hay gente que solo hace activismo, no cuida su vida, están todos los días preparando reuniones. ¿Qué tiempo tienen para orar? ¿Qué tiempo tienen para cuidar su vida espiritual? ¿Qué tiempo tienen para luchar con el pecado, para santificarse más? Jóvenes entretenidos, gente entretenida, gente vendiendo hamburguesa. Hermano, la iglesia no es lugar para estar vendiendo cosas todos los días. No es lugar para estar haciendo rifas, para estar haciendo sorteos, para estar haciendo un montón de cosas, para recaudar dinero, recaudar dinero, recaudar dinero. Toda la vida la iglesia se ha sustentado con ofrendas de las personas, no con rifas. No se ha sustentado vendiendo platos de arroz con pollo, no se ha sustentado vendiendo platos de frijoles con yo qué sé. Se ha sustentado con ofrendas, y si las ofrendas no alcanzan, pues te vas a un local más pequeño. Pero la iglesia está viva cuando hay santidad, no cuando tiene un local grande o cuando tiene muchas actividades. Hermano, hay iglesias que solo tienen fachada. Y esto era Sardis. Sardis era una iglesia que seguramente hacía actividades, tenía reunión de evangelismo, tenía reunión de estudio, reuniones de esto, de aquello, de lo otro. Por fuera, seguramente Sardis tenía un montón de recursos. Tenía las mejores sillas, los mejores altavoces de la época, que no habían, pero para que me entiendan, ¿no? Imagínense los mejores equipos de aire acondicionado, o no sé, en aquella época las mejores butacas, no sé, lugares de piedra para sentarse, el mejor púlpito de madera elaborado por el carpintero de la ciudad de Éfeso, que lo había hecho a medida para los ancianos de Sardis. Lo tenía todo exterior, pero no tenía vida, y el Señor se lo recrimina. Hermano, debemos empezar a recordar que nuestro Dios es un Dios de calidad más que de cantidad. El Señor nunca estuvo de acuerdo con que multitudes y multitudes lo seguían. Esa no era la preocupación de Jesús. La mayor preocupación de Jesús es que esas multitudes nacieran de nuevo, que hubiera conversión, que hubiera vida. Porque ¿de qué valdría a Jesús que gente muerta en sus delitos y pecados lo siguiera en masa? Hay gente que realmente solo se siente feliz diciendo somos 200, somos 500, somos 1000, y eso no es señal de nada, porque el Señor siempre ha enseñado que lo más importante es la calidad y no la cantidad. La cantidad es buena, o sea, si viene gente, si llegan personas, si la iglesia crece, gloria al Señor por eso, pero tiene que ser con calidad, no crecer a cualquier precio. Las empresas quieren crecer a cualquier precio, la iglesia quiere crecer en santidad, porque sin santidad la iglesia pierde su esencia y pierde su naturaleza. Entonces el Señor escribe a Sardis y le dice, mira, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta, eres solo fachada, eres solo apariencia. Ahora yo quiero, hermano, que hagas una cosa, antes de que sigamos adelante,
Y porque los otros versículos realmente son simples de entender. Pero yo quiero que hagas una cosa. Pregúntate dos cosas. En primer lugar, pregúntate a ti mismo si estás vivo o solo tienes nombre de que vives. Examínate. Yo no vengo como alguien que te odia diciendo quiero hacer sentir que no eres creyente. Quiero que hoy te enteres que no eres cristiano y que eres un falso hipócrita. No quiero hacer eso. Pero mira, te voy a decir la verdad. Te amo tanto. Amo tanto tu alma, ni te conozco, no sé ni qué cara tienes, no sé quién está del otro lado de la pantalla. Puede haber una familia, una persona sola, una mujer, un hombre, joven o anciano, no sé quién eres. Pero quiero que te examines, porque amo tu alma. Y prefiero que hoy te des cuenta de que solo tienes nombre de que estás vivo y hoy te arrepientas y te postres a los pies del Señor porque hay gracia para ti, que te des cuenta el día de mañana cuando estés delante de su trono y digas, Señor, Señor, y el Señor te diga, no, apártate de mí porque yo a ti nunca te conocí. Mientras estás vivo, todavía hay esperanza. Así que en primer lugar, examínate. Examina para ver si estás vivo, si hay vida en ti. Si hay vida en ti, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero si no hay, arrepiéntete, porque el Señor todavía ahí tiene gracia esperándote. Gracia esperándote. Y en segundo lugar, mira la iglesia donde congregas. Mira sus líderes, sus predicaciones. Mira lo que se hace. Mira lo que se le da importancia. Y analízala. Y analiza si es una iglesia que busca la vida. Una iglesia que solo busca la fachada, solo busca la apariencia. Mira lo que enseñan, mira lo que transmiten, mira lo que predican, mira lo que transmiten con su testimonio los pastores de tu iglesia, lo que quieren provocar en la iglesia, lo que quieren hacer en cada una de las personas. Y mira si es una iglesia preocupada por la vida o preocupada solo por la apariencia. Y si es una iglesia que solo se preocupa por la apariencia, es muy posible que tengas que salir de allí pronto o acabarás siendo una persona desnutrida y cada vez más raquítica espiritualmente. Vamos al versículo 2. Después del Señor decirle, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, el Señor les dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Lo primero que le dice es, ponte en vela, ponte en vela. La expresión ponte en vela, a mí me gusta traducirla de esta manera, estate alerta, estate alerta. Es una expresión que también la podemos traducir como velad. Abre los ojos, atento a lo que está pasando. El Señor ama a su iglesia le diciendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, entonces espabila, estate alerta. Abre los ojos, sé consciente de lo que pasa. Son unos avisos del Señor para que la iglesia esté como... A mí me encantan esos animales, creo que se llaman suricatos, si no me equivoco. Es el bichito este, ¿no? Que hacía del Timón y Pumba. El suricato, esos bichitos en el desierto son muy graciosos. Cuando veo documentales, me apasionan los documentales de animales, te los encuentras, sale un águila, un zorrillo, alguna cosa ahí, esos están así como... Son muy graciosos, se mueven como descontrolados, siempre están atentos. O también me hacen gracia los camaleones, que tienen esos ojos que van dando vueltas como no sé, para todas partes. Y hermano, la palabra es esa, es como ese soldado. Tú sabes, el soldado ese que está en medio de una guerra, no puede descansarse como, voy a echarme una cabezadita 5 minutos. No, amigo, están ahí los enemigos, está ahí un francotirador, están ahí los otros en la trinchera y tiene que estar ahí como un ruido. Otro ruido, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Atento, velando, alerta. Y eso es lo que quiere transmitir el Señor a su iglesia. Mira lo que dice, por ejemplo, Hechos 20, 29 al 31. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ello. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. El apóstol sale de aquel lugar, deja a los discípulos atrás y dice, después de mi partida van a venir lobos. Y de entre vosotros se va a levantar gente hablando cosas perversas. ¿Y qué instrucción le da a los discípulos? Estad alerta. Estad alerta. Hermano, la iglesia es llamada a estar alerta, a estar velando. Mira el Señor Jesús en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Por qué hay que estar alerta? Porque los enemigos de la iglesia, los falsos maestros y profetas, no iban a venir torpes y malos. Mira lo que dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán
grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Y hoy encuentras gente que le dices, pero ¿no sabes que eso es un falso profeta? No, pero mira cómo el Señor lo usa en sanidades, mira el Señor cómo lo usa en milagros. Ya, pero lo que enseña son burradas, enseña barbaridades, está torciendo la escritura. No, pero mira el Señor cómo lo usa. Y la palabra está aquí, no la ven. Que dice que vendrán con grandes señales, que vendrán con grandes milagros para engañar, vendrán con prodigios, vendrán con señales para engañar, si fuera posible, hasta los escogidos. Porque en esta generación necia, que no está velando, que no está alerta, que no pone los ojos en la palabra, esta generación se deja llevar por los sentidos, se deja llevar por lo que siente, por lo que ve. Ay, esta iglesia me gusta porque me siento a gusto. A mí me duele cuando viene alguien y le digo, hermano, ¿por qué eliges congregar con nosotros? Porque aquí me siento bien. Ah, ¿y cuándo te sientas mal? Ah, pues me iré a otra. No, pues ya puedes irte, porque habrán días malos, habrán momentos que te corregiremos, momentos que tendrás un roce con un hermano. Ay, no me voy a sentir siempre bien, pero ¿de dónde voy a estar en una iglesia que me sienta mal? No, obviamente no vas a estar en una iglesia que te sientes todos los días mal, eso no es normal, también, no sé, hay que buscar los motivos de eso, pero no puedes estar en un lugar solo por lo que sientes. Ay, ¿por qué te gusta esa iglesia? Porque ahí se siente la presencia, ahí se siente la presencia. ¿Y qué pasa cuando no se sienta la presencia? Porque hay días que son amargos, hay días que son tristes, hay días que son malos y literalmente no se siente nada. Hermano, el día que murió mi abuela, el día de su velatorio, yo no sentía la presencia del Señor conmigo, pero tenía la convicción de que el Señor estaba ahí y me iba a consolar en medio de mi dolor y de mi tristeza, porque la fe se trata de convicciones, no de sensaciones. Ah, no, pastor, entonces, ¿por qué? ¿Cómo elijo una iglesia? Si no es por cómo me siento y no por lo que siento y no por lo que experimento. Ay, pastor, ¿cómo hay que elegir la iglesia? Pues por la palabra, pues por cómo va a ser, por lo que se enseña, por la escritura, por su confesión de fe, por cuáles son las doctrinas que exponen. Oye, pastor, ¿ustedes qué creen de la salvación? ¿Ustedes qué creen de Cristo? ¿Ustedes qué creen de la Trinidad? ¿Ustedes qué creen del bautismo? ¿Creen que hay apóstoles? ¿Creen que hay profetas? ¿Creen que la mujer puede ser pastora? ¿Creen que la mujer se tiene que dar el diezmo obligatorio? ¿Creen que hay nuevas revelaciones? ¿Creen qué es el don de lenguas, pastor? ¿Qué creen de esto? Y cuando haces todas esas preguntas, pues sabes lo que cree la iglesia y dices, pues esta es la iglesia que creo que se ajusta a la palabra de Dios. No la que se ajusta a mis pensamientos, a mis emociones o a mis sentimientos, pero una iglesia que va a nutrir mi vida, que va a nutrir mi alma, que va a nutrir a mis hijos, que va a nutrir a mi familia. ¿Qué buscas de un pastor? ¿Que sea carismático, divertido? No, por el amor del Señor. Tú tienes que buscar un pastor que sepas que cuando tus hijos lo escuchen, van a edificarse, que cuando tu esposa lo escuche, va a edificarse, que cuando tú lo escuches, va a edificarse, que bajo su enseñanza y su tutela, tu familia puede crecer en santidad y a la imagen de Cristo. No un pastor guay, o que un pastor guay, modernito, un pastor fashion, un pastor hipster, un pastor guay, moderno, carismático, enrollado, un pastor divertido. No, un pastor bíblico, un pastor que cumpla los requisitos bíblicos y que enseñe las escrituras. Eso es lo que quiero. Y si tiene, no sé, y si no es muy carismático, pues no importa. Y si no es muy enrollaete, pues no importa. Y qué pastor más seco me ha tocado. Bueno, pero es bíblico, sí, pero no se podía ser un poco más cariñoso. Bueno, pues díselo y ya se esforzará por intentar ser un poco más cariñoso. Pero cuando yo veo los requisitos bíblicos del ministerio pastoral, no dice que sea cariñoso. Entonces, bueno, puede ser un pastor llamado por el Señor y que no sea muy cariñoso. A lo mejor solo quiere ser cariñoso con su esposa. No lo sé. Pero hoy medimos las cosas por lo que sentimos. Entonces el Señor quiere que la iglesia esté alerta, que no basta lo que ve. Porque la iglesia ve actividades, igual se siente hasta bien, se siente cómoda, pero el Señor dice, alerta, están pasando cosas malas, las cosas no están bien. No, hermano, a veces pasa eso en el matrimonio. Tú miras a tu alrededor y parece que todo va bien y de golpe te llega tu esposa y te dice, quiero el divorcio. ¿Cómo que quieres el divorcio? Pero no estábamos bien. No, no estamos bien. ¿Por qué? Porque hay gente que no se alerta en el matrimonio, se relaja, va por ahí y no se da cuenta que la esposa vive llorando, que el marido vive amargado, que los hijos están tristes, que la casa está patas arriba. Y cuando llegan con el papel del divorcio, uno se... ¿Qué ha pasado? Pues que no has estado alerta y hay que estar alerta. En la iglesia hay que estar alerta.
Hermano, a nosotros nos dicen, pastor, la iglesia es fiel a la palabra, tiene una iglesia bíblica. Bueno, pues puede ser que ahora la tengamos, pero debemos estar alerta, porque va a venir gente diciendo, ¿y si hacemos esto? ¿Y si cambiamos esto? Pastor, ¿y si hacemos aquello? Y si no nos damos cuenta, entraremos en muchas cosas que después, cuando miremos desde fuera, diremos, ¿qué ha pasado? Pues que no hemos estado alerta. Así que el Señor lo que le dice a su iglesia es, estate alerta. Como el apóstol Pablo le dice a la iglesia, estate alerta. Entonces hay que estar alerta, no dejarse llevar por los sentidos, por lo que vemos, por lo que aparenta, sino estar alerta. Y mira lo que le dice ahora, dice, porque no he encontrado que tus obras han sido finalizadas delante de mi Dios. Es decir, tus obras no están completas, tus obras no están plenas. El Señor no está diciendo que hay pocas obras, el Señor está hablando de la calidad, de la calidad. Mira, es muy parecido. Hay un texto en el que el Señor examina a Belsasar, el heredero del reinado de Nabucodonosor, y escribe una cosa y le dice en Daniel 5:27, Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Y no le estaba diciendo a Belsasar, uy, estás con 90 kilos y yo te quería con 115. No es así. No es así. ¿Qué le quiere decir cuando ha sido pesado en la balanza y te ha hallado falto de peso? Pues el Señor le está diciendo a Sardis, ¿qué? Sardis, tus obras no están completas delante del Señor. Tus obras no están plenas delante del Señor. ¿Saben lo que le está diciendo literalmente el Señor aquí? Sardis, tus obras no son perfectas. Tus obras no están bien, no son perfectas, no es en cantidad. El Señor no le está diciendo, Sardis, trabajas poco. Vale, Señor, pues ahora haremos doble culto, doble reunión el domingo, doble reunión el martes, 4 días de evangelismo. No, frena, frena. Hay gente que cuando cree que la iglesia está mal, quiere meter más actividades. Entonces sobrecarga más a la iglesia tiene menos vida. Hermano, hay una frase que aplica muchas cosas en la vida y es la siguiente, a veces menos es más. Tú no necesitas una iglesia que esté todos los días haciendo actividades. Está bien que vengan a las reuniones, a mí me encanta, de verdad, amo reunirme con la iglesia. Yo les digo una cosa, de todo lo que me está pasando en la cuarentena, lo que estoy echando de menos es la iglesia. No echo de menos la calle, no echo de menos la cafetería para tomarme un café y mi croissant bueno y rico de mantequilla. No echo de menos esas cosas, aunque lo haya dicho como quien lo echa mucho de menos. No echo de menos ni siquiera ir a un restaurante a comer un día o ir una tarde a comerme un McDonald's o lo que sea. No echo de menos eso. Echo de menos reunirme con mis hermanos. Pero la realidad es que no por eso significa que tengo que tener reuniones de lunes a domingo. ¿Por qué? Los hermanos también tienen familia y los hermanos también tienen que aplicar en sus vidas lo que aprenden en las reuniones de la iglesia. Si los tienes todos los días metido dentro de la iglesia, dentro de las reuniones, dentro de los cultos, ¿cómo sabrás si luego fuera saben vivir la vida que les enseñas ahí dentro? Les decimos un montón de cosas, pero no les damos tiempo fuera para vivirlas. Entonces es bueno ser un poco equilibrado con eso. El Señor no le está diciendo a Sardis, haz más cosas, que tus obras no están completas. El Señor le está diciendo a Sardis, tus obras no son buenas. Es decir, lo que el Señor le está diciendo a Sardis es, Sardis, no paras, haces un montón de cosas, pero no estás bien. Hermano, yo tengo hermanos en la congregación. He conocido a algún hombre, alguna jovencita, tanto solteros como casados, que no paran, lo quieren hacer todo en la iglesia, estar en todos los cultos, participar de todo. Yo quiero hacer limpieza, yo quiero ir a las reuniones, dame la oportunidad de enseñar, yo quiero hacer. Y tú los ves y dices, pues es que estás fatal. Mira, hoy estás amargado, amargada, hoy estás así, y quieres hacer de todo. Se llenan de actividades, pero no trabajan con su vida, con su corazón. Mira, hermano, yo te digo una cosa y te doy un consejo con todo el cariño del mundo. No pierdas tu vida sirviendo al Señor. Y tú te vas a quedar ahora, ¿qué has dicho? Y espero que nadie recorte esta parte del vídeo para intentar hacer algo malo, pero no pierdas tu vida sirviendo al Señor. ¿Qué quiero decirte con eso? Yo he entregado mi vida al servicio del Señor y está bien. Pero mira, te voy a contar en solo 1 minuto o 2 lo que me pasó a mí una vez. Al principio de mi ministerio tenía tantas ganas de hacerlo bien, tantas ganas de servir al Señor. Es normal, ¿verdad? Cuando el Señor te llama a decir, wow, me voy a dar por completo al Señor. Y lo hice y era joven, no tenía muchas luces, era un poco inmaduro.
y empecé a entregarme por completo. ¿Qué pasa? Que mi esposa a veces me miraba de lejos. Cuando yo trabajaba 8 o 9 horas, lo que tardaba en llegar a casa, estaba mucho día fuera, llegaba a estudiar para dar el estudio bíblico, llegaba a prepararme para el día de mañana, y mi esposa ahí, en una esquina, totalmente abandonada. Y yo creyéndome que tenía el mejor hombre del mundo, porque tenía un hombre que trabajaba y se entregaba al Señor, pero no le daba mucha atención. Y acabó afectando a mi casa. Y no solo eso, yo era un hombre que antes de servir al Señor, al principio, tenía muchos tiempos de oración, me gustaba levantarme y lo primero que hacía por la mañana era mi tiempo de oración. Mi devocional no era para preparar sermones, mi devocional era para edificarme, para que el Señor hablara mi vida y transformara mi carácter. Y ahora, sin darme cuenta, me había vuelto un profesional de la fe. Solo abría la Biblia buscando sermones. Escuchaba predicaciones y en vez de edificarme estaba así analizándolas como, esa interpretación no es del todo correcta, por ahí esa aplicación no es muy buena, uy, esa ilustración no, yo habría escogido otra. Y estabas como analizando, pero no disfrutando. Y a lo mejor no era perfecto, o sí, pero siempre le encontrabas un pero a algo. Estabas en el culto en otra iglesia y en vez de disfrutar del culto, estabas más bien trabajando, analizando. Y en tu congregación, en vez de disfrutar del momento de la alabanza, de la oración, estabas, a ver, eso va bien, ese está atento, eso hay que hacer, eso hay que hacer, esto hay que hacer. Y tu culto no se lo dabas al Señor. Solamente estabas de coordinador, de gerente, pero estabas trabajando. Y cuando te das cuenta, un día te encuentras en casa, vas a orar y no sabes qué decir. Y te encuentras seco. Y tú dices, ¿qué me ha pasado? Pero si yo estoy todo el día envuelto con las cosas de Dios. Estoy todo el día entregado al Señor, todo el día preparando sermones, estudiando en el seminario bíblico online, preparando tareas, haciendo mi tesis y trabajando y sirviendo y atendiendo. ¿Cómo estoy seco? Y te das cuenta que ya no te deleitas con la palabra, ya no te deleitas con los sermones, ya no disfrutas de un tiempo de alabanza y te has quedado seco. ¿Y sabes por qué? Es eso lo que te quiero decir de perderte sirviendo al Señor. Porque te has centrado tanto en hacer que te has olvidado de ser. Y ahora estamos leyendo con los hombres un libro maravilloso del pastor Miguel Núñez que se llama Siervos para su Gloria. Y que el foco de todo es que hay que ser antes que hacer. Y la iglesia de Sardis hacía mucho, pero ya no era mucho, era poco. Y muchos creyentes están haciendo tanto que descuidan su vida devocional con el Señor. Hermano, lee la Biblia para que Dios te hable. Ora para hablar con Dios y cántale al Señor. No te vuelvas solo un profesional de la fe que quiere trabajar para el Señor. No hay nada más triste que llegar a ver a Dios como un jefe y dejarlo de ver como un padre. Porque Dios es Señor, pero Dios también es Abba, es Padre. Y a lo mejor a ti te pasa como a los de Sardis, que el Señor te mira y te dice, he pesado tus obras y no están completas. Hay falta vida, falta calidad, falta esencia. Porque el Señor no quiere mediocridad tampoco, ¿eh? El Señor no quiere que hagamos las cosas de cualquier manera. El foco del Señor es la perfección. Con el Señor no se puede servir relajado, hay que darlo todo. Mira que dice Mateo 5:48, hablando de la vida, no de la cantidad de cosas, sino de la vida, de la calidad. Dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Recuerdan cuando tenían que ofrecer los israelitas animales para los holocaustos? ¿Cómo debían ser? ¿A Dios le bastaba una obra por la mitad? ¿A Dios le bastaba un animal cojo o cualquier cosa le valía? No. En Levítico 1:3 mira que dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Entonces aquí el Señor está diciendo, estate alerta, porque he pesado tus obras y no están completas. Así que arregla eso, arregla eso. Y mira que le dice ahora en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En primer lugar le dice, recuerda lo que has recibido, lo que has oído, atesóralo y arrepiéntete.
entonces es muy probable que Sardis hubiera oído la verdad, hubiera escuchado la verdad, hubiera visto la verdad, hubiera prestado atención a la verdad. El Señor estaba hablando a su iglesia, quería vida para su iglesia, pero Sardis estaba despistada, estaba enfrascada en solo su reputación y su fachada. Y el Señor le dice, recuerda lo que has oído, recuerda lo que has visto, atesóralo y arrepiéntete. Hermano, el Señor te da la oportunidad de escuchar buenos sermones. Quizá estos mensajes hablan a tu vida, o si no, otros que ves por internet. Yo no soy el único predicador que hay en las redes. Hay muchos y muy buenos. Y seguramente ves luego mucho más material que también te edifica y mucho más que este. Pero la realidad es que no vale de nada que veas mucho si no hay vida. A lo mejor te vives escuchando y te jactas incluso y le dices a la gente, hoy he visto 3 predicaciones, hoy he visto la serie entera de Juan Manuel de las 7 iglesias, hoy me he puesto la serie de Juan Manuel de Romanos, ya voy por el mensaje 48, hoy he visto la serie de Paul Washer completa de los atributos de Dios, hoy he visto el vídeo del milenio de Sujel Michelén de 4 horas sin parar, y te jactas de cuántas prédicas ves, de cuánto... No, ¿saben qué? De nada vale eso si no hay vida. De nada vale. Es muy fácil ponerte en la tele y decir, muy bien, ahora veo el móvil. Sí. Ah, qué bueno, Paul, qué bueno, Washer, qué bueno, MacArthur. No, Michelin, eres una máquina. Sí. Ah, qué bueno. Sí, mamá. Sí. Es muy fácil pasarse el día con internet, pero no estar asimilando nada. Hay mucha gente que está así, distraída todo el día. Y te dice que ha visto 6 prédicas, que ha estado todo el día con alabanzas al Señor. No vale eso. Hermano, te digo una cosa. Es mejor que veas una predicación, que ores antes de verla, que la escuches para ti, no buscando los errores o a quién va. Elígela bien, edifícate. Y que ores después de escucharla para reflexionar sobre ella. ¿Saben qué me gusta a mí hacer? Cada vez que veas una predicación, cierra los ojos 5 minutos. O no los cierres, mira el techo, pero piensa 5 minutos. Cada vez, después de una prédica o de leer un capítulo, 5 minutos, reflexiona. ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué me ha dicho el Señor? ¿Qué me está diciendo a mí? Después de este mensaje, hazlo. Señor, ¿estoy vivo o solo tengo apariencia? Señor, ¿que estoy atento o estoy despistado? Señor, ayúdame, y ora y busca al Señor. Y es mejor que hagas eso un poquito y luego te ves una peli, que no pasa nada. Elige una buena, no elijas cualquier chorrada, pero ve algo que te edifique. Porque hay gente que pasa horas diciendo, horas con contenido cristiano, pero sin Cristo. Porque no es lo mismo estar envuelto de contenido cristiano. Miren, yo tengo aquí un montón de buenos libros, de comentarios, y puedo leerlos enteros y decir, me leo todos los comentarios, y no asimilar nada de ellos. El Señor quiere que haya vida. El Señor quiere que lo que oyes y has visto, lo guardes y te arrepientas de no haber estado atento. Porque le dice, porque si no estás alerta, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor usa mucho esa expresión para referirse al día de la segunda venida. Cuando el Señor habla de cuando Él vuelva por su iglesia, el Señor se refiere a ese día como un ladrón. ¿Qué significa como un ladrón? Aunque sea una expresión que suena feo, el Señor la usa para referirse a sin avisar, de repente. La expresión vendré como un ladrón es como decirte vendré cuando menos te lo esperes. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Obviamente este es el día de la segunda venida, el día final. Esto no está hablando de otro día. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Pero por qué sabemos que es el día final? Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, que los elementos serán destruidos con fuego. Es el día que los elementos serán destruidos con fuego y la tierra y las obras de la tierra serán quemadas con fuego. ¿Qué día es ese? El día final. El día final. Entonces se refiere a ese día como un día en el que el Señor vendrá como ladrón. Y a los hermanos en Sardis les dice, voy a venir como un ladrón si no te arrepientes. Es decir, Sardis, si no espabilas, en cualquier momento estoy aquí para corregir y poner en orden estas cosas. El Señor es tan bueno que siempre nos da la oportunidad de arreglarlo a nosotros antes de Él poner su mano y castigarnos como a hijos que ama.
Vamos a ver ahora el versículo 4, dice así: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos, porque son dignos. Hermano, ahora habla de vestiduras, dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras en la Biblia se refieren a la piedad, a la santidad, a las buenas obras, no a las buenas obras de caridad, a las buenas obras como resultado de la salvación. La salvación es por gracia para buenas obras, para buenas obras. Entonces, la vida de santidad es el resultado de una persona que ha sido salvada, que ha nacido de nuevo. Y el Señor muchas veces se refiere a eso como vestiduras. Habla de las vestiduras como el carácter y la vida piadosa del hombre nuevo. Por eso muchas veces dice: despojaos del viejo hombre, despojaos de la vestidura vieja y vestíos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice que en Sardis, a pesar de ser una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta, de que ha perdido el foco y la esencia, hay un grupo que lleva vestiduras blancas, porque dice el Señor que hay un grupo que son dignos. Volvemos a ver algo parecido a lo de ayer, que en medio de toda esa maldad hay un remanente. Y hermano, eso es una realidad que me llena de consuelo. Hay gente que dice, toda la iglesia no. Allí donde hay una iglesia, allí donde hay pueblo del Señor, hay un remanente digno, hay un remanente fiel. Es que hay mucho hipócrita, sí, puede haber bastante hipócrita, pero hay un remanente fiel. Es que hay mucho falso, sí, puede haber bastante falso, pero hay un remanente fiel. Es que hay por ahí, sí, pero hay un remanente fiel, como lo había en Sardis. Hay un remanente, y las vestiduras se refieren a eso, al estilo de vida piadoso y de santidad. Mira, por ejemplo, Judas 1:23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿A qué se refiere con la ropa contaminada por la carne? No se refiere a unas prendas en concreto, se refiere a un estilo de vida carnal y mundano. Mira, por ejemplo, Isaías 61:10 lo que dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Al escuchar en obediencia la voz del Señor Jesús, al seguir sus huellas, esos creyentes son declarados dignos gracias a la salvación en Cristo. Así hay un grupo en Sardis que han atendido la voz del Señor, que han atendido la voz del pastor de los pastores, que han atendido las enseñanzas de los apóstoles, que se han sometido a la palabra de Dios, que están andando en piedad y que han sido hallados dignos, y que sus vestiduras no se han manchado, y sino que están blancas. Te pregunto de nuevo, hermano, ¿cómo están tus vestiduras? Si el Señor te mirara a ti ahora, si el Señor ahora te pesara en la balanza a ti, ¿te encontraría que tus obras no son completas, o serías del grupo que el Señor dice: ese hombre, esa mujer, ese hijo, esa hija mío, no ha manchado sus vestiduras y lo he hallado digno, y lo he hallado digno? Llegamos entonces al versículo 5 y dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. Primero, el vencedor, al que venza lo vestiré de ropas blancas. El vencedor vuelve a hacer referencia a aquel que persevere dignamente, aquel que persevere hasta el final, aquel que ha estado alerta, aquel que ha estado velando, aquel que se ha estado guardando, aquel que ha tenido vida hasta el final. Ese lo vestiré de ropas blancas. Otra vez un mensaje que llama a la perseverancia. ¿Quién es el vencedor? Aquel que persevera hasta el fin, ese es salvo. La marca del creyente no es que es un tiempo parecía creyente, es que se mantuvo firme hasta el final, sí, con sus tropiezos y con sus caídas, pero perseverando y perseverando y perseverando. Hermano, persevera, hermano, persevera. La vida cristiana es difícil, la vida cristiana es dura, pero Cristo está con nosotros, su Santo Espíritu nos guía, su Santo Espíritu nos sostiene, y persevera, porque te esperan vestiduras blancas de justicia. Y mira que le dice:
nosotros leemos esto: nunca borraré su nombre del libro de la vida, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y yo no entiendo cómo hay personas que cogen eso y dicen: ¿no ves? El Señor puede borrar tu nombre del libro de la vida. El Señor no está diciéndoles eso. ¿A quién está hablando? ¿A los perdedores? No. Está hablando a los vencedores. Dice: a los vencedores los vestiré de ropas blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Es una promesa. Es una promesa. Es una promesa. Cuando una madre le dice a un hijo: nunca te voy a dejar de amar, ¿acaso está condicionado eso? Ah, pero si no eres buen hijo, te dejaré de amar. No, nunca te dejaré de amar. Una madre puede llorar, puede sufrir, puede pasarlo mal. El hijo le puede hacer mil cosas, pero nunca dejará de amar a ese niño. Es su hijo. ¿El Señor nos deja de amar? No. El Señor le está diciendo: al que venza, a mi pueblo, al fiel, al digno, a ese nunca le borraré su nombre del libro de la vida. No le está diciendo: al otro sí lo borro. No, le está dando una promesa al vencedor. Le está dando una promesa a su pueblo. Es como cuando tú lees Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigues leyendo ese texto, si lees todo el capítulo, es una promesa de seguridad, de confianza. Ninguna condenación hay, te lo prometo. Nadie que está en Cristo será condenado. Nadie que es propiedad de Cristo será condenado. Y aquí el Señor está diciendo: nadie que sea de mí, nadie de los de mi pueblo, nadie de mis verdaderos hijos que son dignos, que se han guardado, que no son como los otros, que no se han manchado, que son dignos, mis hijos. Yo tengo una promesa para mis hijos, yo tengo una promesa para mi pueblo, es que su nombre no será borrado del libro de la vida. Y es una promesa. Isaías 49:16 tiene otra promesa preciosa. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. En las palmas de mis manos te he grabado, te he grabado. Mira qué hermoso es esto, hermanos. Juan revela que los nombres del pueblo de Dios están inscritos, están grabados en el libro de la vida, en el libro de la vida. Y ahí estarán siempre, porque ahí los ha puesto el Señor, no con lápiz. Los ha escrito el Señor, y el Señor no se equivoca. Ahora me borras, ahora me pones, ahora me borras. ¿Qué creen? ¿Que el Señor está con una goma de borrar? Ay, otra vez. Ah, mira, se ha reconciliado. Pon otra vez al nombre. Ay, no, Señor, mira, hoy ha vuelto a la iglesia. Otra vez, escríbelo. Ay, se ha vuelto a desviar. Ay, bórralo. Mira, ha vuelto a arrepentirse y a convertirse. Escríbelo. Ay, se ha vuelto a desviar. Bórralo. Ay, no, ya me cansé. Yo ya no lo escribo más. Viene, va. ¿Crees que el Señor funciona así? No. Se ha salvado. Escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Para cuándo? Para el final, porque el Cristo lo va a sostener, Cristo lo va a guardar. Y hay miles de promesas en la Escritura de cómo el Señor sostiene a los suyos. Y lo hemos hablado en la enseñanza de los santos perseveran hasta el final. Eso es una realidad. El problema que nosotros no recordamos que hay personas que están con nosotros, pero que no serán salvos, no porque le han borrado el nombre, porque nunca lo fueron. Mateo 7, 21 y 23 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, jamás os conocí. ¿Cuándo? No dice: es que os habéis desviado, es que os habéis apartado. ¿Qué le dice? Jamás os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y el Señor dice que a esos fieles, ¿qué les promete en ese versículo? ¿Qué les ha prometido? Que a ellos los reconocerá, los confesará, los reconocerá delante de mi Padre y de sus ángeles. Eso es una palabra que habla de dar testimonio por alguien. Dar testimonio por alguien. Mira Mateo 10:32, aparece una palabra similar. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8, y os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. El propio Jesús había expresado así a sus discípulos: si vosotros dais testimonio de mí ante los hombres, yo daré testimonio de vosotros ante el Padre.
y ante sus ángeles. Y ahora el Señor le está diciendo a Sardis, Sardis, tú, el grupo que se ha mantenido fiel, el grupo que sigue dando testimonio de mí, que tiene vida, yo lo confesaré, yo lo reconoceré ante mi Padre y ante sus ángeles. Y el Señor acaba diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, yo te hago un llamado a examinarte. ¿Tienes vida o eres como Sardis? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermano, si tienes vida, yo tengo una gran noticia. Tu nombre está en el libro de la vida y nunca será borrado de ahí. Nunca será borrado de ahí. Y si tú me dices, pastor, y si ahora yo me voy al mundo, si te apetece el mundo y quieres irte, es que nunca tuviste vida. Porque la marca número uno de los que tenemos vida es que ahora miramos el mundo y podemos tropezar, pero te aseguro que no lo miramos con deleite. ¿Te crees que, mira, si yo ahora me pusiera a ver vídeos de bachatas sensuales o pornografía, a mí me pasa eso muy curioso. Yo me deleitaba con la pornografía y ahora miro eso, puedo ver eso y me parecería asqueroso. Solo de pensarlo me parece asqueroso, hermanos. Solo de pensarlo. Y me siento sucio sabiendo que yo me he deleitado con la pornografía, que yo he disfrutado la pornografía, cosas que ahora veo bestiales, animaladas, que no, en serio, hermanos, me da asco de mí mismo. Me da asco de mí mismo. Saber que yo estaba en fiestas donde había aquí una bandeja con rayas de cocaína jugando a la play y alguno al lado esnifando cocaína y que para mí eso era disfrutar. Solo pensar eso, hermano, llora mi corazón. Llora mi corazón. Saber que vendía marihuana a algunos amigos para sacarme un dinero, que robaba bebidas de mi trabajo donde trabajaba, robaba botellas para luego venderlas y hacer fiestas y cobrar entrada y ganarme así un dinero. Y todas esas cosas que para mí era fiesta y te hacía ser popular, a mí ahora me da pena, hermano. Pensar en eso me da pena. Por eso te digo, el creyente puede caer, pero cuando yo miro eso, a mí a veces me preguntan las personas, ¿cómo sabes que el Señor te ha dado vida? Y yo te digo una cosa, una de las cosas que me dan testimonio de que el Señor me da vida es que cuando pienso en estar en el mundo, no me veo capaz. No me veo capaz. Y no voy a jugar, no tentarás al Señor tu Dios, no me voy a ir a probarlo, no me voy a ir a un burdel a ver qué pasa y a probar. No, pero es que no se me pasa ni por la cabeza. Es que no me nace. No me nace. Miren, les voy a contar una experiencia, y esto es solo una experiencia, la cuento para terminar. Quien quiera ya desconectarse, terminó el mensaje de Sardis, ahora oraremos, pero les cuento una experiencia que a mí me dio testimonio de cómo el Señor ha convertido mi corazón. Yo tuve un sueño esto pasó hace como 2 años, un sueño, bueno, una pesadilla, y el sueño era muy pecaminoso. Muy pecaminoso. Era algo que para cualquier hombre lo habría llamado sueño bueno, pero era muy pecaminoso. Hacía cosas muy feas, muy violentas. La realidad es que en el sueño estaba matando a alguien que me había hecho daño, alguien que me había ofendido y lo estaba torturando literalmente. Una pesadilla horrible. Cuando me despierto, automáticamente estaba sudoroso y tuve que ir a vomitar porque sentí un asco en mi estómago por lo que había sentido y palpado en esa pesadilla. Me sentí sucio, me sentí como que lo hubiera hecho y me dieron arcadas de pensar en mí haciendo eso. Y esa fue la prueba de que ya no soy el mismo hombre que era. No soy de piedra y no soy un ángel. No tengo alas. Si me meto donde no debo y si juego con fuego me voy a quemar. Por eso le digo a la gente, prefiero no ir a la playa. Bueno, a la playa por la mañana cuando hay mucha gente. Por la tarde dar un paseo con mi esposa que no hay nadie, no me importa. Pero prefiero abstenerme de algunas cosas porque la realidad es que no soy un ángel. Todavía no tengo un cuerpo glorificado. Pero tengo la seguridad de una cosa. Al mundo no puedo volver, porque es que no me siento de él. A veces hay un restaurante ecuatoriano que nos gusta mucho en la ciudad donde está nuestra iglesia, que dejamos de ir por un simple motivo. La comida es exquisita, pero el ambiente, la gente en minifalda, shorts, música alta y música de aquel tipo, ¿no? Reggaetón, bachata y, bueno, un ambiente un poco pesaete.
gente tomando, haciendo cosas. Entonces, preferimos tomar la comida para llevar porque el ambiente es pesado y uno piensa, no, pero céntrate en tu mesa. Mira, en serio, te sientes fuera del lugar. A ustedes no les pasa. Yo tengo familia que nos conversa y a veces uno tiene un cumpleaños, una fiesta familiar y uno va ahí y estás ahí, pero dices, amo a mi familia y los amo, pero este no es mi sitio. Este no es mi sitio, este no es mi ambiente. Y te empiezas a dar cuenta que no es religiosidad, porque nadie te está viendo y podrías estar ahí disfrutando y decir, no pasa nada, ahora nadie me mira, me tomo unas cuantas, me bailo mi merengue con una amiga y ya está. Pero es que el problema no son los otros, eres tú que te encuentras allí y dices, es que yo ya no soy de allí. Y vas al trabajo y tu jefe y tu compañero te hacen una broma, mira esa tía, mira esa mujer que pasa, mira tal, mira aquello, y tú te sientes incómodo, y tú antes lo hubieras mirado, hubieras sonreído, no veas, no veas, podemos ver el menú, pero solo podemos comer en nuestro restaurante, podemos ver otras cosas, pero solo poner, y haces comentarios y decir, no pasa nada con mirar, porque yo voy a ser fiel a mi esposa, pero te sientan mal ya esos comentarios, no quieres mirar, luchas, o te pasará como a mí si tú eres hombre, y a las mujeres también, porque no son de piedra, te paras en un semáforo y empiezan en verano las mujeres de aquella manera, o las jóvenes del instituto de alguna manera, en el semáforo está en rojo y pasan todas por delante y tú escondes la cabeza que hasta el de atrás te tiene que pitar, vamos, que ya está verde, ya podemos tirar, y porque no quieren mirar y luchas, ya no te sientes parte de ahí. Las cosas que antes te deleitaban te producen náuseas. ¿Por qué? Porque tu nombre ya no va a ser borrado del libro de la vida. Has nacido de nuevo. Tú tienes un nuevo corazón, unos nuevos deseos. Sí, tenemos luchas con la carne, pero ya no somos esclavos del pecado. Nos puede atraer algunas cosas y hacernos caer a veces algunas cosas, pero hermano, esclavitud a la pornografía, la masturbación y eso no está en un hijo de Dios. Y esa es la promesa que nos hace el Señor. Esa es la promesa que nos hace el Señor. Aquel que es de Él, su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Así que, hermanos, vamos a orar y reflexionemos de todo lo que hemos hablado hoy. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad maravillosa. Y gracias, Señor, por habernos cogido de lo más oscuro, Señor, de lo más cenagoso, y habernos salvado, Señor, siendo viles pecadores. Ayúdanos, Señor amado, a crecer para tu gloria. Santifica nuestras vidas. Ayúdanos a examinarnos para ver si en nosotros realmente hay vida o solo hay apariencia. Y si nos damos cuenta, Señor, que somos pura fachada, llévanos en arrepentimiento y fe a la verdad y trae vida a nuestros corazones. Levanta iglesias vivas que te exalten y te glorifiquen siempre, Señor. Y bendice a todos los que puedan escuchar este mensaje, que haga bien a sus oídos, pero que haga más bien a su alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y recuerden que los amamos en el Señor.